Gloria al Señor. Bueno, Dios los bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Gálatas. Libro de los Gálatas, capítulo 1. Vamos a darle lectura al verso 10 y 11. Libro de los Gálatas, capítulo 1, verso 10 y 11. Y acuérdense que estamos predicando bajo el tema advertencias de Dios para su iglesia, para su pueblo. Amén, hermano. No se lo olvide, todos los pasajes que estamos viendo son advertencias que Dios nos hace al pueblo, a la iglesia. Gálatas 1, verso 10 y 11, para la gloria de Dios. Le voy a dar lectura una vez, y usted le da lectura por segunda vez, y por tercera vez nos unimos todos para la gloria del Señor. Amén. Gálatas 1, 10 y 11 dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Todos juntos. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza. Gracias, Padre. No tenemos con qué agradecerte lo que tú sigues haciendo con nosotros. Señor, tu presencia en cada uno de nosotros, tu presencia en medio de tu pueblo, Señor, gracias, porque eso es lo más valioso que podemos tener, Señor, sentir tu presencia, que estés con cada uno de nosotros, Padre, refugiarnos en ti, mi Dios, porque en ti tenemos la esperanza, Señor mío, y la fe y la certeza de que tú nos puedes consolar, de que tú nos puedes ayudar, mi Dios. Señor, en esta hora, gracias por tu presencia. Yo sé que ya libertaste a tu pueblo, yo sé que ya lo sanaste en esta hora, yo sé que ya lo purificaste en esta hora, mi Señor. Yo sé que ya le pusiste o nos pusiste, Señor, un nuevo corazón y una nueva mente en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, porque yo sé que tú, Dios mío, vas a actuar conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros, del cual tú lo conoces todo, Padre Celestial. Ayúdanos en esta hora, Padre, a confiar, a creer, Señor, a obedecerte cada día más, Señor, en el nombre de Jesucristo, a honrarte, Padre, a valorarte todo lo que tú haces por cada uno de nosotros en esta hora, Padre. Gracias, sigue llenando los corazones, sigue llenando las vidas, Padre. Ahora, a través de tu palabra, háblanos, Dios mío, esta palabra que tiene poder, esta palabra que tiene poder para sanar, para purificar, Señor, para dar fuerzas, para dar fe, para dar esperanza. Esta palabra que tiene poder para sanar, para salvar, Dios mío, que esta palabra entre, penetre a cada vida, a cada corazón, y que esta palabra siempre nos esté, Señor, redarguyendo para obedecerte y creer que tú vives, Señor, y que te tenemos que obedecer, Padre. Ayúdanos, Señor, estamos en tu
Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Ahí que pase la niña y a su clase. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Acuérdense que estamos predicando sobre la advertencia para su pueblo o para su iglesia. Y predicábamos ahí en Deuteronomio 6, si se acuerda, ¿verdad? Del 10 al 12, hace 8 días, y ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 6, verso 14, donde habla que no nos unamos en yugo desigual. Amén, hermano. Ahora vamos a predicar ahí en el libro de los Gálatas, del capítulo 1, en el verso 10, donde dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Amén. Dios advierte que nosotros, hermano, como iglesia, como creyentes, al que tenemos que agradar primeramente es a Él, es a Dios. Amén. A Dios tenemos que darle nuestro corazón. A Dios tenemos que darle el primer lugar en nuestras vidas. No al hombre, no a nosotros, no, sino a Dios. Obviamente, hermano, hay una regla. Usted tiene que respetar, ¿verdad?, a su hermano, a su hermana. Amén, hermano. Estamos diciendo que no se confunda, que no le haga caso al hermano o a la hermana, o no le haga caso al pastor o al evangelista si habla la palabra, no. Porque el que predica, el que enseña, tenemos que enseñar lo que Dios nos ha puesto en su palabra. Amén. Y usted tiene que honrar primeramente a Dios. El apóstol Pablo, mire aquí lo que él hablaba. No busco ahora el favor de los hombres. Dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Si tratara de agradar a los hombres, pues todavía, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Y aquí lo habla él defendiendo su ministerio, el ministerio que Dios le había dado al apóstol Pablo, un ministerio que Dios lo llevó a hablarle a los gentiles, a hablarle al pueblo de Israel. Un ministerio que Dios le dio al apóstol Pablo para irle a hablar a los reyes también. Y si usted observa la vida de Pablo, cuántas luchas tuvo, cuántas tribulaciones tuvo. ¿Por qué? Por hablar la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios, amado hermano. No quería quedar bien con nadie. Llegó al grado, llegó al punto que él mismo reprendió y afrontó al apóstol Pedro, porque Pedro por ahí cayó en una hipocresía, cayó en una falsedad, aleluya. Y Pablo no se contuvo. Pablo afrontó al apóstol Pedro y le dijo: no seas hipócrita, no seas falso. Cuando estás con los gentiles, eres como los gentiles. Cuando estás con los judíos, eres como judío. Y eso a Pablo le causó el celo de Dios, y eran siervos de Dios también. Y Pablo no se contuvo en reprender al mismo Pedro, aunque haya sido también siervo en ese momento de Jesucristo. Y es por eso, amado hermano, que usted y yo también tenemos que sentir ese celo. No tenemos que quedar bien con nadie, tenemos que hablar bien la palabra de Dios. Usted tiene que hablar la palabra de Dios, usted tiene que defender la palabra de Dios, en contra de que lo rechacen, en contra de que le hagan un feo, en contra, hermano, aleluya, de que pierda hasta una amistad, aunque pierda a veces hasta parte de la familia. No lo deseo, pero así tiene que ser. Usted tiene que predicar y hablar y defender la palabra del evangelio de Cristo
Jesús. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y ahí podemos mirar todo lo que el apóstol Pablo pasó. Afrontó situaciones difíciles, hermano, aún con el mismo Pedro, aleluya. Y sin en cambio no se contuvo el apóstol Pedro y reprendió a Pablo. No dijo, no, es que es mi hermano, se la voy a pasar, no quiero pelearme con él, no quiero discutir con él, no quiero que piense mal de mí, porque a veces así existe, hermano, desgraciadamente en el pueblo de Dios. No le hablo porque no quiero perder, quiero quedar bien aquí y quiero quedar bien acá. No, cuando algo malo esté, usted tiene que hablarlo, usted tiene que defenderlo. ¿Por qué? Porque al primero con el que tiene que quedar bien es con Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Nosotros no busquemos de tratar de agradar a las personas por un interés. Si usted es creyente, usted a que tiene que agradar es a Dios. Amén, hermano. Obviamente hay formas, hay palabras, pero con el que tenemos que quedar bien primero es con Dios. Amén. El apóstol Pablo aquí expresaba y decía que no buscaba el favor de los hombres. Si nosotros somos cristianos, si nosotros somos creyentes, un verdadero hermano creyente, un verdadero ministro de Dios, un verdadero creyente de Dios, hermano, nunca va a tratar de acomodar las cosas, la palabra de Dios, a su forma, a su manera. Nunca va a tratar de acomodar las verdades del Evangelio, las verdades de la palabra a su forma y a su manera. No, nosotros tenemos que hablar, usted tiene que hablar conforme a la palabra de Dios, porque el que salva, hermano, es Dios. Aleluya. Pero nunca entremos con sistema, es que debe de hablar así, es que debe de hablar asado. Lo que sea de la palabra, háblelo. Si el Espíritu Santo lo guía, hable lo que el Espíritu Santo le diga, amado hermano, pero nunca trate de quedar bien con el hombre. El verdadero creyente, el verdadero discípulo de Dios, el verdadero cristiano habla y no maneja ni acomoda la palabra a su manera o a su conveniencia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Si usted observa aquí, el apóstol Pablo también no buscaba, hermano, no buscaba popularidad, no buscaba fama, no buscaba intereses personales, no buscaba quedar bien con alguien. No, él lo que buscaba era agradarle a Dios. Aleluya. Y hoy, desgraciadamente, a veces por quedar bien con la iglesia, con el creyente, o por tener mucha iglesia, a veces falseamos la palabra. Aleluya. Pablo no buscaba fama. Pablo, hermano, no buscaba, aleluya, intereses. Pablo no buscaba dinero, tampoco buscaba eso. Pablo no buscaba publicidad, tampoco buscaba publicidad, tampoco buscaba que lo reconocieran. Pablo, su objetivo, su propósito, Raba, Kiama y Sama, era de hablar, de obedecer y de predicar la palabra de Dios. Por eso le decía, Pablo tuvo, hermano, muchas pruebas y sufrió mucho por causa de Jesucristo. Dice la Biblia que él sufrió latigazos. Dice que él sufrió desvelos, ayunos. Lo quisieron matar, lo apedrearon. Pero nada de eso detuvo al apóstol Pablo, que él cumpliera con el ministerio que el Señor Jesucristo le había dado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque lo que él había recibido, que era la palabra de Dios, lo que él había recibido, que era el Evangelio, no lo aprendió de ningún libro, no lo aprendió, amado hermano, de ningún hombre. Él lo aprendió por medio de la revelación del poder del Espíritu Santo. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Cristo, ahí Cristo lo empezó a preparar. Y mire, el apóstol Pablo, él mismo, hermano, perseguía a la iglesia, él mismo mataba a los cristianos, pero un día Dios dijo,
aleluya, le dijo a Ananías: ve, porque instrumento necesario me es este, porque ahora él llevará mi palabra y mirará lo que cuesta predicar mi palabra. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor, hermano? Aleluya. Y Pablo no se la dio fácil. Pablo batalló, Pablo sufrió. Quizás nosotros no sufrimos de esa misma forma, pero cuando usted defiende la palabra, cuando usted quiere agradarle a Dios, vienen luchas, vienen pruebas, pero usted tiene que seguir predicando el mensaje de Dios. Amén. Porque Pablo lo dice aquí claramente: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es, ¿qué dice? Según hombre. Él no acomodó la palabra a su forma, a su manera, ¿verdad? Todo creyente, todo cristiano, hermano, nuestra obligación es hablar la palabra de Dios. Nuestra obligación es agradar a Dios. No es agradar a los hombres, sino solamente a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque Dios va a probar nuestros corazones. Porque Dios nos va a probar si realmente le queremos agradar a Él, o queremos agradarle al hombre, o queremos quedar bien con el hombre. Dios prueba nuestros corazones, no se olvide, amado hermano, que Él mira nuestros corazones. Él mira la intención que hay dentro de cada uno de nosotros. Todos nosotros como cristianos, lo primero que tenemos que hacer en nuestras vidas es proponernos quedar bien con Dios, es agradar primeramente a Dios, es primeramente quedar bien con nuestro Dios. Aleluya. Eso es parte de nuestra obligación, quedar primeramente bien con nuestro Dios. Amén. Aunque a veces eso nos va a llevar, aunque no le agrademos a las personas, eso nos va a llevar, aunque no le caigamos bien a las personas, no importa, amado hermano, Dios sabrá sustentarnos, Dios sabrá consolarnos en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de los rechazamientos que podamos tener. Él sabrá consolarnos, pero aquí es primero creerle, aleluya, y obedecer al Dios de los cielos. Y así como probó a Pablo y le dijo: instrumento este me es necesario para llevar mi palabra, de la misma forma nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, donde Dios va a probar nuestros corazones, donde Dios quizás va a permitir y ha permitido ciertas cosas en nuestras vidas, ciertos desaires que nos han hecho o que nos hagan, cierto rechazamiento, aún hasta de la propia familia, aún de los vecinos, de los compañeros de trabajo. Pero usted, hermano, confíe en el Señor y agrádele a Dios, que en medio de todas esas cosas Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca lo va a dejar. Él dijo que iba a estar con nosotros y que nadie nos iba a arrebatar del hueco poderoso de sus manos benditas y santas. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Así que usted y yo tenemos que proponernos primeramente agradar a Dios. Y si lo hizo el apóstol Pablo, mire lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Váyase al libro de Mateo, capítulo 22, en el verso 22, capítulo 22, verso 16. Amén. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo, verso 15 y 16. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Verso 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie,
porque no miras la apariencia de ¿quién? De los hombres. Fíjese aquí, los mismos fariseos, los herodianos, los discípulos, le estaban reconociendo y le dicen: maestro, sabemos que eres amante de ¿qué? De la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no miras la apariencia de los hombres. El Señor Jesucristo, hermano, Él vino a predicar la palabra, el evangelio de Dios. Él no vino, hermano, ni hizo acepción de personas. Él no dijo: este es bueno, este es malo, este está muy fuerte, a este le tengo miedo, me vaya a golpear, este está pobre. No, Él no miraba la apariencia de nadie. Él lo que quería era que la gente se salvara. Él vino a predicar la verdad, Él vino a predicar el evangelio, y no importaba que fueran ricos, no importaba que fueran pobres, no importaba que fuera gente pordiosera, no importaba que fueran jóvenes, adultos, niños, ancianos. Él vino a predicar y a enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él quería que la gente, el mundo, se salvara. Él no vio la apariencia de ninguna persona, porque Él no hace acepción de persona, ni hizo acepción de persona. Él quería que todos, ricos, pobres, se salvaran y vinieran al conocimiento de Cristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? De la misma manera, nosotros no tenemos que mirar apariencias. Me cae bien, no me acerco con aquel porque huele feo, aquel está tirado en la calle. Que sea como sea, usted y yo no tenemos que mirar la apariencia, el propósito y el deseo y lo que nosotros, lo primerito que debe de haber en nuestros corazones es ir, y sea como sea aquella persona que oiga la palabra, que oiga el evangelio, que sea tocado, aleluya, por nuestro Dios, para que esa persona venga a la salvación, venga a adquirir la vida eterna, como usted y yo, amado hermano, lo tenemos. No importa que sea pobre, no importa que sea un pordiosero, no importa que sea un anciano, no importa, no miremos eso, miremos que tenemos que hablar la palabra, y el mensaje de Dios tiene que ser predicado para que la gente se salve. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dicen, reconocían aquí los discípulos de los fariseos y de los herodianos, diciendo: maestro, eres amante de ¿qué? De la verdad, porque enseñas la verdad, el camino de Dios. Dice: y no te cuidas de nadie. Amén, hermano. ¿Qué le podía redarguir al Señor Jesucristo? Nada, nada, porque ninguna falta se hallaba en Él, ningún pecado se encontró en Él. Él vino especialmente a predicar las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Dios. Y vino a predicar no la mentira, no la falsedad, no vino a quedar bien con nadie. Aunque él, hermano, vivió una vida aparentemente precaria, no de lujos, no de vanidades, no de vanagloria, aleluya. Y por eso quizás mucha gente lo menospreciaba, aleluya. Poco tú eres el Hijo de Dios si traes guaraches, aleluya. Él mismo lo dijo: no tengo una piedra donde recostar mi cabeza, porque eso no le interesaba a él. Él era el dueño del oro y de la plata, alabado sea la gloria de Dios. Su finalidad y su propósito, y lo que más le preocupaba a él, era la salvación de las almas, era la salvación de la gente perdida. ¿Y quién estaba perdido? Todo el mundo, como usted y yo un día estuvimos perdidos, pero Dios puso el medio. ¿Para qué? Para que viniéramos, aleluya, al conocimiento de la verdad y al conocimiento de la salvación y de la
Entonces no busquemos nosotros, no caigamos en vanidades, no caigamos en vanaglorias, no caigamos en vanidades, no caigamos en prepotencia, no nos creamos más que otros. No, mi hermano, todos somos iguales delante de Dios. Pablo no quería ni buscaba figurar. Amén. Desgraciadamente hoy se usa mucho eso en los ministerios, en las iglesias. Hombres que quieren ser vistos. Amén. Eso de nada nos sirve. Lo importante es que usted y yo seamos bien vistos por el que está allá arriba. Amén. Si Dios a usted le dio algo, hágalo para Él, porque es de Él lo que a usted y a mí nos ha dado el Señor. Pablo con celo defendía su ministerio. Dice: no busco agradar a los hombres, busco agradar a Dios. Lo entendió el apóstol Pablo. Amén. Porque acuérdense que el apóstol Pablo era un hombre un hombre religioso, un hombre que tenía poder, un hombre que asolaba, mataba a la iglesia, a los cristianos. Pablo tenía un ego. Pablo tenía su fe bien fundada, pero una fe equivocada, una fe torcida, y que todo lo que hacía pensaba que le agradaba a Dios, porque tenía su fe torcida, su fe equivocada, no le agradaba a Dios. Por eso tuvo el encuentro con Cristo. ¿Cuántos han tenido el encuentro con Cristo? ¿A cuántos Dios no nos ha sacado de la religiosidad, de la idolatría? Y pensábamos igual que el apóstol Pablo, pensábamos que así le agradábamos a Dios, pensábamos que ahí estábamos bien, pensábamos que lo que hacíamos estaba bien. Alabado sea la gloria, hasta que vino Cristo a nuestro encuentro y nos quitó la dureza del corazón, nos quitó la venda de los ojos, y hoy, hermano, nos sacó de la oscuridad y hoy estamos en la luz que es Cristo. Por eso Él merece la gloria, Él merece la honra, Él merece la alabanza, Él merece lo mejor de ti. Él merece tu corazón, Él merece que le honre, no importa lo que pasemos, honre, glorifique el nombre de Dios y quede bien con Dios. Quedemos bien con el Señor. Aleluya. Vamos a ir al libro de los Colosenses. Libro de los Colosenses, capítulo 2, verso 8. Y le vuelvo a recordar, Dios advierte. Amén. Así como le advirtió a su pueblo Israel, así hoy Dios nos advierte. Dice Colosenses 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Dice que no nos enredemos en las filosofías humanas, huecas. Que no nosotros nos enredemos en razonamientos, hermano, de hombres, en pensamientos, en ideas de hombre o en razonamientos. Nosotros, hermano, Dios nos ha dejado una palabra, Dios nos ha dejado una enseñanza. Pablo aquí expresa, y él va en contra de las filosofías, hermano, de la vida.
basadas sobre experiencias humanas, así como en razonamientos humanos. A veces, hermano, cuando nosotros hablamos, predicamos o le compartimos a alguien, no sé si le ha tocado, empiezan con razonamientos. No, es que yo creo que es así, es que esto creo que es asado. Yo cuando me toca ese tipo de persona le digo, a mí háblame con la palabra, no me hables en el que yo creo, en el que yo pienso. Es que hoy en la actualidad ya es otra cosa. No, la Biblia no va con modas, la Biblia no va con tiempo, la Biblia Dios no la dejó. Y la Biblia es para todo tiempo. Aquí está la mentalidad, aquí está la sabiduría de Dios, aquí está el entendimiento de Dios. Y aquí bien claro nos está diciendo, aleluya, el apóstol Pablo, amado hermano, que nosotros no caigamos en ese, él dice, mira que nadie os engañe por medio de ¿qué? Filosofías y huecas sutilezas. Amén. Cuando usted dialogue, cuando usted predique, cuando usted enseñe conforme a la palabra de Dios, porque podemos ser engañados. Pablo va en contra de la filosofía y de los razonamientos humanos. Pablo está condenando, amado hermano, la enseñanza del ser humano y no la de Cristo. Por eso está diciendo él que miremos que no seamos engañados. Él condena las filosofías y los razonamientos humanos. Amén. Lo de Cristo no, porque es su palabra. Y nosotros tenemos que ir conforme a la palabra de Dios. Hay muchas ideas, hay muchos pensamientos, muchas filosofías conforme a los razonamientos humanos. Pero desgraciadamente a veces ignoramos a Dios, que Dios es el único que tiene la verdad, que Dios es el único que tiene la razón. Amén. A veces el hombre se cree tan sabio que ignora a Dios. Amén. Se olvida de que hay un Dios creador. Se olvida que hay un Dios que hizo todas las cosas. Se olvida que hay un Dios que nos crió, que nos dio sabiduría, que nos dio entendimiento, que nos puso un cerebrito. Se olvida que Dios hizo todas las cosas. Pero el hombre hoy, desgraciadamente, quiere saber más que Dios. El hombre quiere enseñarle hoy a Dios. Aleluya. Y nosotros tenemos que, hermano, ir si esa razonamientos o esas ideas o esa sabiduría va conforme a Dios y que está en la palabra, hágalo y créalo. Pero si la filosofía y los razonamientos del hombre van desviados de la palabra, al que le tiene que hacer caso es a Dios, porque Dios tiene el consejo, tiene la sabiduría perfecta que Él quiere que usted y yo tengamos, cada uno de nosotros. Amén, hermano. Y le repito, hay muchas ideas o razonamientos o pensamientos humanos conforme a la vida, pero ignoramos a Dios. Amén. Por eso miramos un mundo un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de mentira, un mundo lleno de violencia. Porque piensan a veces los gobernantes que ellos van a cambiar el mundo. He ahí ahora el nuevo orden mundial. Quieren cambiar el mundo. Aleluya. Quieren cambiar la sociedad. Quieren cambiar al ser humano. Aleluya. Y nunca lo van a poder lograr. Al contrario, se va a ir de peor en peor. Aleluya. Porque el único consejo sabio es el de Dios. El único camino perfecto es el de Dios. La única palabra perfecta es el de Dios. Y normalmente el ser humano, hermano, la gente, aleluya, los gobernantes hacen a un lado a Dios, aleluya, cuando imagínense que todos los gobernantes, que todos los reyes, los presidentes, aleluya, las autoridades del mundo entero, que todos voltearan y buscaran el rostro de Dios allá arriba, sería un mundo mejor, sería un mundo quizás
¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Nosotros, para afrontar toda mentira, para afrontar todo engaño, para afrontar toda herejía. ¿Sí sabe lo que es herejía, verdad? La herejía es negar la verdad de Dios. Amén. Debemos nosotros de usar nuestra mente. Debemos nosotros de fijar nuestros ojos en Cristo. Nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios, pedirle a Dios que nos dé el Espíritu Santo, que Dios nos dé la revelación por medio del Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros y el ser humano tiene que fijar sus ojos, su corazón en Jesucristo, su mente en Jesucristo, porque si lo fijamos ahí, Dios nos va a llevar, Dios nos va a guiar a todo camino de verdad. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Cuidado, hermano, de caer nosotros en esas mentiras, en esos engaños, por medio de filosofías huecas. Dice sutilezas. Amén. ¿Sí sabe lo que quiere decir sutilezas? Falta de la verdad. Amén. Eso es lo que quiere decir sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. Los rudimentos son las primeras enseñanzas y que no se siguen. Y si no se siguen, no puede llegar a una madurez espiritual. Amén. Se dejan ahí y caen a eso, al razonamiento, a los pensamientos humanos. Y cuando se dejan los rudimentos, las primeras enseñanzas de la palabra de Dios y no se sigue, no alcanzamos una madurez, no alcanzamos un entendimiento, no alcanzamos, hermano, un crecimiento espiritual en Dios. Y eso nos va a llevar siempre a pensar y a razonar nosotros mismos, cuando nosotros debemos, le repito, de fijar y de estar atentos nuestros ojos, nuestra mente en Dios, en la palabra de Dios, porque ahí está el camino perfecto, ahí está el mapa que Dios nos ha dejado, que nos conduce ¿a dónde? Al reino celestial. Y por eso Dios nos ha dejado el Espíritu Santo, para que el Espíritu nos guíe y nos revele, para que el Espíritu nos capacite, para que el Espíritu nos enseñe, para que el Espíritu nos guíe y el Espíritu nos enseñe cómo tenemos que caminar, qué es lo que tenemos que hacer. El Espíritu nos tiene que instruir para caminar delante de Dios. Amén. Y así tiene que ser usted y yo como creyentes, porque dice el libro de los Romanos capítulo 8 verso 14: y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. A veces se hace duro, a veces muchos se molestan, pero si no somos guiados por Dios, no todos son hijos de Dios. Somos hechura, somos criaturas de Dios, pero hijos, los que han creído, los que han aceptado a Jesucristo, los que han recibido el Espíritu Santo, los que han creído en el Evangelio, los que, hermano, han creído en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, los que hacen su voluntad, los que viven en su palabra, los que viven y tratan de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está abierto para todo creyente y para toda la iglesia. Amén. Hay que mirar nada más por qué no viene a mi vida.
Pero el Espíritu Santo está abierto para todos. Gloria a Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Amén. Tradiciones, parte de esas tradiciones de los hombres. ¿Por qué hay tanta religiosidad? ¿Por qué hay tantas religiones? Porque a veces la gente vive con tanta religiosidad. Porque tanta gente, hermano, profesa una religión. Porque está llena de pensamientos, de razonamientos, está llena de tradiciones, está llena de doctrinas, de mandamientos de hombres y no de la palabra de Dios. Amén. Porque eso es una religión que mezclan la palabra de Dios, lo que les gusta, los que más le agrada, lo revuelven. ¿Con quién? Con sus doctrinas, con sus pensamientos, con sus filosofías, con sus costumbres, con sus tradiciones, y los mezclan y los revuelven. Eso es lo que es una religión. Y usted sabe y yo sé que Cristo no es religión, Cristo es salvación. Cristo nunca vino a predicar religiones, Cristo vino a predicar un evangelio que quiere decir buenas nuevas de salvación. Pero esas tradiciones, hermanos, de los hombres, hasta el día de hoy usted y yo lo podemos ver. Es más, me atrevo a decir que usted y yo vivimos parte de esas tradiciones. Porque yo profesé muchos años una religión donde adoraba hasta ídolos. Y de ahí Dios tuvo misericordia. Y de ahí nos sacó Dios. Amén. De esas tradiciones, doctrinas, enseñanzas, le repito, de hombres. Entonces tengamos cuidado. Amén. Dios nos advierte. Quiero llevarlo a otro versículo. Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 21. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios nos advierte: no nos engañemos a nosotros mismos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios aquí nos advierte: vivir conforme a una obediencia que Cristo nos está demandando. No todo el que me dice Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Padre que quiere que usted y yo hagamos para que usted y yo podamos tener, hermano, la oportunidad de entrar al cielo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Obedecer, vivir, hacer su palabra. A veces podemos pensar o tomar en poco: esto me gusta, esto no me gusta, aquí cumplo, aquí no cumplo, ay, esto es insignificante, el otro sí lo hago. No, es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que usted y yo vivamos toda la palabra de Dios. Es que usted y yo, hermano, obedezcamos toda la palabra de Dios. Es que usted y yo caminemos toda conforme a la palabra del Señor. Sea fuerte, sea querido,
estorbo. Voy a quitar ese estorbo de mi ego, de mi yo, de mi carácter, de mi pensamiento, de mi razonamiento, aleluya, y rendirme completamente a la voluntad del Dios de los cielos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Cristo lo está diciendo bien enfáticamente, que nosotros cumplamos la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre Celestial. Amén. Y eso es una condición que en cierta manera el Cristo de la gloria nos está diciendo a usted y a mí. Es una condición para que podamos entrar al reino de los cielos. No es obedecer, ya casi la obedezco la palabra, o llevo la mitad. No, aquí no es de casi, aquí es de toda, obedecer toda la palabra del Señor. Dios no es de medias tintas. O a Dios le damos todo, o a Dios no le damos nada. Si tú te quedas en intermedio volublemente, eso no le agrada a Dios. Tibio, te voy a vomitar de mi boca. Es mejor ser frío que tibio. Si a un frío sabes que no me obedeciste y sabes que tienes una vida de condenación, pero bueno, no fuiste hipócrita, no fuiste falso, tú sabías, lo viviste, sabías que te ibas a perder, bueno, dale vuelo a la hilacha. Eres sincero dentro de lo malo, pero eres sincero. Pero tibio, quieres estar conmigo y quieres estar en el mundo. No se puede, porque es burlarse de mí. Mejor es ser caliente. Amén. Dios, amado hermano, no es un Dios de medias tintas. Ay, ya merito. Ay, por esto me la va a pasar Dios. Ay, no creo que Dios por esto no entre yo al cielo. No, mi hermano, poquita levadura leuda toda la masa. Y esa es la condición de Dios, que nosotros hagamos su voluntad para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. La obediencia a la voluntad de Dios, Cristo la está exigiendo. Es una condición permanente que usted y yo como cristianos tenemos que obedecer, ya ser permanentes en ese camino de obediencia para que podamos nosotros llegar al reino de los cielos. En otras palabras, no es un tiempo que yo camine en obediencia y otro tiempo no. Bueno, es que yo hice, es que yo caminé en tiempo pasado. No, aquí es permanente. O sea, permanente quiere decir siempre, en todo momento, en todo tiempo. Tenemos que vivir, tenemos que hacer. Esa es otra condición que el Cristo de la gloria nos está diciendo aquí en su palabra. ¿Para qué? Para que tengamos acceso al reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor. Porque la gente, todo el mundo cree en Dios y cree que le agrada a Dios. Dice, no todo el que me diga Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, me está obedeciendo. No todo el que me diga Señor, Señor, está viviendo como yo quiero. No todo el que me diga Señor, Señor, está haciendo lo que yo quiero. No todo el que me diga Señor, Señor, no está creyendo ni obedeciendo a mi palabra. Que son cosas que Dios nos está demandando para que usted y yo podamos entrar al reino de los cielos. Amén. Y fíjense lo que dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué terrible y qué tremendo. Muchos me van a decir en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
¿No echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Los hicieron? Sí los hicieron. Pero no vivían como Dios quería. ¿Tenían dones? Sí tenían dones. Pero no hacían lo que Dios quería. ¿Pero por qué entonces Dios los usó? Como hoy quizás puede existir eso en muchos creyentes o ministros. Pero no están haciendo la voluntad de Dios. Y quizás muchos podemos o se pueden confiar que tengo dones. Tengo el don de sanidad, tengo el don de liberación. Pero no estoy agradándole a Dios con mi forma de vida. Señor, acuérdate que prediqué, se salvaron muchas almas, oré, se sanaban, Señor. Muchas veces, Señor, tuve la oportunidad o la bendición de ministrar gente endemoniada y fueron liberadas, Señor. No, ¿qué dice? No te conozco. Hice muchos milagros, Señor. No te conozco. Eras rebelde, eras desobediente, eras indiferente. Te basabas a que tenías esos dones y sí, y yo te los di y yo permití que usarte para bendición de las personas que ministraste, pero no porque tú hicieras las cosas bien. Y los dones que tenías, esos yo te los di, son míos, no son tuyos. Te seguí usando ¿para qué? Para bendecir a la demás gente. Pero tú no vivías en mi palabra. Por eso el Señor le está diciendo aquí, no te conozco. Amén, hermano. Dios advierte esas cosas. Hacer la voluntad de Él. Y hacer la voluntad de Él es vivir conforme a su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios siempre va a poner en nosotros, hermano, en nuestros corazones, el obedecerle. Eso es lo que Dios exige de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia, la obediencia. Y lo hemos dicho en otro sentido, no nos vamos a ir al cielo por los dones, no nos vamos a ir al cielo por los ministerios. Yo me voy por obedecer la palabra de Dios. Amén. Y dentro de la palabra de Dios está todo esto, todo lo que usted pueda leer. Dios me dice que tenga el Espíritu Santo, eso tengo que obedecer, tengo que buscar que Dios me dé el Espíritu Santo, porque eso es parte de un mandamiento que nos demanda la iglesia. Amén, hermano. Dios advierte. Dice el libro de los Filipenses en el capítulo 2 verso 13, dice: Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer. Amén. Cuando usted siente hacer algo, trabajar, luchar, ver por la obra de Dios, cuando hágalo, porque es Dios el que pone eso en su corazón. No somos nosotros, es Él el que pone eso en nuestros corazones. El querer dice hacer, ¿verdad? Amén. Dice el querer como el hacer. A veces decimos, no, es que yo siento esto, no, es que yo sentí esto, no, es que yo fui porque lo sentí. Gloria a Dios, no somos nosotros, es Dios el que puso ese hacer, ese querer. Amén. Dios dice que le dé allá afuera al que está tirado, que le vaya y que le dé 1,000 pesos. No, creo que ese es el diablo. No, es Dios el que te dice, ve y dale. Por nosotros a lo mejor no lo hacemos, hermano. En nuestra naturaleza humana no lo hacemos. ¿Y cuántas veces yo sé que Dios ha puesto en usted, en mí, muchas cosas para hacer o para dar,
gusta y a veces no lo hacemos. Amén. Nos resistimos a hacer eso, cuando eso viene de Dios, cuando Dios está hablando a nuestros corazones, y a veces nos perdemos de bendiciones porque no le obedecemos a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es el que produce el querer como el hacer. ¿Te siente algo en hacerlo para Dios? Hágalo, porque Dios se lo está poniendo en su corazón. Amén. Bueno, pues yo aquí nada más le voy a leer la última advertencia que Dios nos da en 1 de Juan capítulo 5, versos 20 y 21. Dios nos advierte. Dice el verso 1 de Juan capítulo 5, verso 20 y 21, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Verdad que Cristo es Dios? Y luego dice el verso 21, aquí nos advierte Dios, dice: hijitos, guardaos ¿de qué? De los ídolos. ¿Y a qué ídolos se refiere? A los ídolos de papel, a los ídolos de piedra, a los ídolos de madera, a los ídolos de yeso. Amén. ¿Por qué Dios nos advierte que nosotros, hermanos, nos guardemos de los ídolos? Porque la gente que adora a un ídolo está sustituyendo la fe y la creencia en Jesucristo. Mucha gente que vive una religión tiene su fe y le pide ¿a quién? A un ídolo. Le pide a una imagen. Y eso es lo que sustituye en el hombre la fe en Jesucristo. Por eso Dios nos dice aquí: guárdate de los ídolos, porque eso puede sustituir mi fe en mí, que yo soy el verdadero Dios, el verdadero Hijo de Dios. Dios nos dice que nos guardemos de los ídolos. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el único que vino a morir, vino a pagar por nuestros pecados en lugar de cada uno de nosotros. ¿Quién pagó en la cruz del Calvario por nosotros? Cristo. Y en Él tenemos la vida eterna. Y tenemos que hacer su voluntad. Amén. Porque Él fue el que pagó. No fueron las imágenes, no fueron los ídolos, fue Jesucristo. Y por eso dice: guárdate de los ídolos, porque eso yo puedo salir de tu corazón y puede entrar ese ídolo a tu corazón. Cuando yo fui el que pagó, el que murió por tus pecados, y el que murió para que tú fueses salvo y alcanzaras el reino de los cielos. Amén, hermano. Dios nos ha advertido de muchos puntos, ¿verdad? Amén, hermano. Hagamos la voluntad de Dios. No lo tome con indiferencia. No todo el que me diga Señor, Señor entrará, sino el que obedezca, el que haga, el que viva mi palabra. La palabra como Él nos ha dejado escrita. Den una ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón.